Vamos a hacer ahora unos ejemplos ya más avanzados y creo que estos van a ser de los más difíciles que nos vamos a encontrar, aunque después de hacer unos cuantos vamos a ver que en realidad no son tan difíciles, es cuestión de tener cuidado. Y lo que nos están pidiendo es encontrar la fuerza y dirección en la carga de menos 10 nanocoulombs y nos dicen que la dirección la vamos a medir contra el reloj desde el eje X positivo, o sea, así, ¿ok? Y entonces, antes de empezar este problema, como habíamos hecho con el anterior, vamos a analizar la situación que nos están dando aquí. Entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer es asignarle un número a cada carga, simplemente para facilitarnos calcular, facilitarnos a la hora de manejar las ecuaciones. Entonces vamos a decir que esta es la carga 1, esta es la carga 2 y esta es la carga número 3. Entonces, pensemos qué es lo que está pasando. Y para eso voy a dibujar ese diagrama que tenemos ahí, lo voy a dibujar aquí, pero mucho más grande, para que nos permita visualizar bien lo que tenemos. Entonces, vamos a ver. Esto es algo así. Y nos queda esto, que esto es entonces lo que tenemos aquí. Entonces, queremos analizar esta carga, la número 3. Vamos a decir que esta es la número 3. Ok, entonces, empecemos con el análisis de la fuerza que va a ser la carga 2 sobre la carga 3. Veamos que los dos son negativos, es decir que estos dos se repelen, ellos no quieren estar cerca, entonces la carga 2 va a empujar a la carga 3 hacia abajo, lo va a alejar. Entonces vamos a decir que y eso no es lo que quería dejar, la fuerza de 2 en 3 va a ser hacia abajo, porque como dije, 2 quiere alejar a 3, entonces esta va a ser F de 2 en 3, ¿verdad? Simplemente lo va a alejar. Ahora, la carga 1 es positiva, entonces va a querer atraer la carga 3. Y aquí es a donde se nos complica un poco más la situación, porque entonces vamos a conectar aquí, vamos a hacer una línea que conecte a la carga 1 y 3. Como 1 está atrayendo a 3, vamos a ver que la fuerza de 1 en 3 va a ser así, así, ¿ok? Entonces esta va a ser F de 1 en 3. Y entonces vamos a definir este ángulo, vamos a decir que este ángulo es, no sé, alfa. Y entonces vamos a ver que nuestra fuerza neta, y esto simplemente viendo el diagrama, va a ser en esta dirección, F neta. ¿Por qué? Porque entonces veamos, esta fuerza no tiene componentes en X, ¿verdad? Esta fuerza es simplemente hacia abajo, pero esta fuerza sí tiene componentes en X, entonces es hacia allá, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener un componente en X hacia menos X. Y después, esta sí tiene un componente en Y que va hacia abajo y este tiene un componente en Y que va hacia arriba. Entonces, estamos estimando, ¿verdad?, que esta fuerza neta va a tener esta dirección. Pero como no sabemos la magnitud de esta fuerza hacia arriba y de esta fuerza hacia abajo, podría ser más bien así o así. Pero eso en realidad no es importante en este diagrama porque lo único que queremos es encontrar una dirección general, ¿verdad?, que va a ser esta. Entonces, habiendo hecho ya ese análisis inicial, que es lo más importante, creo yo, en este problema, vamos a poder aplicar la ley de Coulomb. Y entonces, vamos a querer encontrar F de 2 en 3, lo cual va a ser igual a K por las cargas correspondientes entre la distancia de 2 y 3 al cuadrado. ¿Ok? Y esto entonces va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado por
2 tiene una carga de menos 5 nanocoulombs, o sea 5 por 10 a la menos 9 coulombs, porque estamos con valores absolutos. Y 3 tiene una carga de menos 10, o sea 10 por 10 a la menos 9 coulombs. Entre la distancia entre estas dos, que es esto que tenemos aquí, que es 1 centímetro, o sea 0.01 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar entonces 4.5 por 10 a la menos 3 newtons. Pero ahora, esto ya no es suficiente para este tipo de problemas donde vamos a tener componentes de vectores. Entonces, como creo que lo había dicho antes, pero para estar viendo esta materia tenemos que tener un buen manejo de los vectores. Y acordémonos, voy a hacer aquí un mini repaso, acordémonos que los vectores en tercera dimensión van a tener un componente X, un componente en Y y un componente en Z. Y eso lo podemos expresar como el componente en I, en J y en K, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del componente en I, nos referimos al componente en X, en J es en Y y en K es en Z. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a tener que asignarle una dirección a esta magnitud que nos da la ley de Coulomb. Entonces, esta fuerza, aquí tenemos la magnitud, qué tan grande es. Y si nos fijamos en nuestro diagrama, vemos que va hacia abajo. Entonces, esto va a ser menos 4.5 por 10 a la menos 3 newtons en J, ¿verdad? Esto nos está diciendo entonces que esta fuerza tiene esta magnitud, 4.5 por 10 a la menos 3, y va directamente hacia abajo. Entonces, ahora podemos pasar a encontrar la fuerza de 1 en 3, que es lo único que nos falta, ¿verdad? Y esto va a ser igual a esto que estoy escribiendo aquí, ya la fórmula la conocemos bien, entre la distancia de 1 y 3 al cuadrado. Y aquí tenemos otra cosa que tenemos, otra mini dificultad, digamos, y es que la distancia entre 1 y 3 es esta diagonal que tenemos aquí. ¿Cómo la encontramos entonces? Para encontrar eso venimos aquí a este diagrama y vemos que tenemos este lado que es 1 centímetro y este lado que son 2.7 centímetros. Entonces, esto es un triángulo, ¿verdad? Este lado y esta diagonal están formándonos un triángulo. Y entonces, para encontrar R de 1 en 3 al cuadrado, vamos a aplicar Pitágoras, que va a ser uno de los lados al cuadrado, 0.01 metros al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que eran 2.7, 0.027 metros al cuadrado, ¿verdad? Y esto es simplemente Pitágoras, ¿verdad? Esto es muy simple. Y entonces R de 1 a 3 va a ser igual a la raíz de 0.01 metros al cuadrado más 0.027 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar 2.88 por 10 a la menos 2 metros. Y bueno, no teníamos ni que sacar la raíz porque al final queremos encontrar esto al cuadrado, pero no importa, ya hicimos eso. Entonces, habiendo encontrado esta distancia, ponemos los valores aquí en nuestra ecuación y nos va a quedar lo siguiente, y creo que no me va a dar campo, entonces voy a escribirlo aquí abajo más bien. Entonces esta fuerza, ¿verdad? Esto es lo que tenemos aquí. Va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado por las cargas que van a ser. La carga 1 era Q, que son 16 nanocoulombs. Entonces 16 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga 3 era 10. Era 10 por 10 a la menos 9 coulombs. Y
todo esto entre 2.88 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y entonces esto nos va a dar 1.74 por 10 a la menos 3 newtons. Pero ahora, aquí tenemos otro problema. Veamos que esta primera fuerza la estamos expresando con componentes de vectores. ¿Por qué? Porque la fuerza neta, veamos que la fuerza neta no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que hay un ángulo aquí, y entonces esta fuerza neta va a tener componentes en X y componentes en Y. Entonces, para poder encontrar esta fuerza neta, vamos a tener que encontrar los componentes en X y Y, vamos a tener que encontrar los componentes X y Y de esta fuerza, 1 en 3. Entonces, ¿cómo encontramos esos componentes? Para eso es que vamos a ocupar este ángulo que tenemos aquí, este ángulo alfa, y vamos a tener que usar trigonometría. Por suerte conocemos este lado y este lado, sabemos cuánto es. Entonces, vamos a encontrar ese ángulo, ¿verdad? Para encontrar el ángulo alfa, vamos a decir que tangente de alfa va a ser igual a el lado opuesto entre el adyacente. Es decir, 1 centímetro, o si queremos trabajar en metros, en realidad aquí no va a hacer diferencia, pero 0.1 metros entre 0.027 metros, ¿verdad? Que es el lado opuesto entre el lado adyacente. Y habiendo hecho eso, vamos a encontrar que alfa es igual a, vamos a ver, a 20.3 grados. Entonces, vea, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos esta fuerza de 2 en 3 y sabemos que simplemente actúa en menos J, ¿verdad? O sea, hacia abajo. Después tenemos este ángulo entre nuestro eje X y nuestra fuerza de 1 en 3. Y tenemos la magnitud de esta fuerza 1 en 3. Ahora, para encontrar estos componentes de 1 en 3, vamos a usar ese ángulo. Y vamos a usar trigonometría otra vez. Y entonces, el componente en X, a ver, vamos a ver, f de 1 en 3. X, ¿verdad? El componente en X va a ser igual a f de 1 en 3 coseno de ángulo, de alfa, perdón. ¿Por qué esto? Porque, otra vez, esto es pura trigonometría. Volvamos aquí. El coseno de alfa va a ser igual a adyacente entre hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al componente en X de f, ¿verdad? Adyacente, que es este de aquí, entre la hipotenusa, que es f de 1 en 3. Y como queremos encontrar f de x, decimos que f de x es igual a coseno de alfa por f de 1 en 3. Y todo esto ya lo tenemos. Entonces, sabiendo eso, podemos venir aquí y encontrar esos componentes. Que entonces esto va a ser igual a 1.74 por 10 a la menos 3 newtons por coseno de 20, no sé qué dice ahí, de 20.3, y esto nos va a dar 1.6 por 10 a la menos 3 newtons. Pero no hemos terminado, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer mucho análisis con este diagrama que tenemos aquí. Veamos que este componente en X de esa fuerza es este que acabo de dibujar aquí. Y este va en la dirección negativa, está sobre el eje X negativo. Entonces, aquí tenemos la magnitud del componente en X de esta fuerza. Y vamos a decir entonces, para poder expresarlo en términos de un vector, vamos a decir que esto va a ser igual a menos 1.6 por 10 a la menos 3 newtons en I.
¿Ok? Entonces aquí sacamos la magnitud y usando nuestro diagrama encontramos la dirección, que es lo que nos está diciendo este negativo, y aclaramos esta dirección que es sobre el eje X con esta Y. Entonces, ya casi terminamos. Ahora ocupamos el componente en Y, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a f de 1 en 3, solo que por seno de alfa. Y este es el mismo análisis. Seno de alfa es igual a opuesto entre hipotenusa. Y entonces seno de alfa es igual a opuesto, que es este componente de aquí, el que es el componente en Y, entre hipotenusa. Y entonces, sabiendo eso, sustituimos y esto nos va a quedar como 1.74 por 10 a la menos 3 newtons por seno de 20.3 y esto nos va a dar 6.0 por 10 a la menos 4 newtons. Y venimos a nuestro diagrama para expresarlo en términos correctos y vemos que este componente va hacia arriba, ¿verdad? Entonces va a ser positivo, va a ser entonces más, o ni siquiera hay que poner el más, va a ser 6.0 por 10 a la menos 4 newtons, y como va hacia arriba, estamos en la dirección J. Ok, entonces ya aquí tenemos todo lo que ocupamos, por dicha. Y vamos a simplemente a recapitular o a recoger toda la información que hemos calculado para que se nos facilite bastante el encontrar la respuesta final. Entonces, f de 2 en 3 fue menos 4.5, ok. Entonces, f de 2 en 3 fue menos 4.5 por 10 a la menos 3 newtons en J. Y f de 1 en 3 es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 3 en I, ¿verdad? Menos 1.6 por 10 a la menos 3 en I, más 6.0 por 10 a la menos 4 en J, y todo esto está en newtons. Entonces, todo este trabajo que hemos hecho ha sido para encontrar las dos fuerzas, las magnitudes de las dos fuerzas, y luego escribirlas como vectores para entonces tener magnitud y dirección. ¿Ok? Y entonces, habiendo hecho eso, decimos que la fuerza neta va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas, más f de 1 en 3, lo cual va a ser igual a simplemente sumamos los componentes que corresponden. Entonces, f de 2 en 3 no tiene componente en i. Entonces, nos va a quedar menos 1.6 por 10 a la menos 3 en i, más, vamos a abrir aquí otro paréntesis, los dos tienen componentes en j, entonces, más 6.0 por 10 a la menos 4 menos 4.5 por 10 a la menos 3. Esto es en J y todos estos son newtons, ¿verdad? Entonces aquí solo estamos sumando los componentes en J de cada uno. Y esto nos va a dar entonces que nuestra fuerza neta es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 3 en I, menos 3.9 por 10 a la menos 3 en J, y todos estos son newtons. Entonces, finalmente ya estamos cerquísima al final. Lo que tenemos ahora son los componentes de la fuerza neta. Y vemos que de hecho los dos componentes son negativos. Y entonces podemos volver a nuestro diagrama inicial y ver que nuestra predicción de hacia dónde iba a estar f neta fue correcta. Porque entonces f neta va a tener un componente en x negativo y un componente en y negativo. Y esta va a ser f neta.
Entonces, ahora, tenemos los componentes, pero la pregunta nos pide la magnitud. Entonces, ¿cómo encontramos la magnitud? Veamos que lo que tenemos es lo siguiente. Esto es f neta, la magnitud de f neta, que es lo que queremos encontrar. Y adicionalmente tenemos f neta en x y f neta en y. Entonces queremos encontrar esto, pero lo que tenemos son estos dos componentes. Podemos entonces aplicar Pitágoras y decir que f neta va a ser igual a la raíz de este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Entonces 1 o menos 1, no va a importar, menos 1.6 por 10 a la menos 3 newtons al cuadrado más el otro lado al cuadrado más 3.9 por 10 a la menos 3 newtons al cuadrado, y esto nos va a dar 4.23 por 10 a la menos 3 newtons. Que esta es la magnitud de la fuerza neta, que vamos a ver que es justamente la respuesta que yo tenía aquí arriba. 4.23 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí lo que hemos encontrado es la fuerza que esta carga y esta carga hacen sobre esta carga. Pero ahora nos están pidiendo también una dirección. Entonces, esta va a ser ya la última parte del problema. Vamos a ver cómo encontramos la dirección. Definamos este ángulo aquí. Este ángulo, vamos a definir ese ángulo ahí abajo. Y para encontrar la dirección vamos a aplicar trigonometría otra vez. Wow, he escrito un montón. Entonces, acabamos de definir este ángulo, ¿verdad? Y para encontrar este ángulo que nos va a dar la dirección, lo que vamos a hacer es decir que la tangente de nuestro ángulo va a ser igual a f neta en y, ¿verdad? Opuesta entre adyacente entre f neta en x. Y aquí tenemos que serían estos componentes. Entonces f neta en y menos 3.9 por 10 a la menos 3 entre menos 1.6 por 10 a la menos 3. Y esto nos va a dar que este ángulo... y entonces, este ángulo va a ser igual a tangente inverso de menos 3.9 por 10 a la menos 3 entre menos 1.6 por 10 a la menos 3. Y esto va a ser igual a 67.7 grados. Que es justamente la dirección que tenemos aquí. Entonces, desde el eje X, nuestra fuerza neta va a estar a 77.7 grados hacia abajo del eje X, ¿verdad? Es decir, contra el reloj. Y bueno, eso fue un montón de trabajo, porque en realidad son un montón de cosas que hay que encontrar. Pero conforme practiquemos esto, vamos a ver que en realidad no es difícil, no es tan difícil. Es solo que hay que hacer un montón de cosas. Pero entonces, bueno, con esto terminamos el problema y creo que por lo menos voy a hacer uno más para practicar bien este tipo de problemas.